que ya estamos conectados muy bien, con muy Berito. bien, muy bien. Así que después vamos a profundizar un poco sobre eso. Muy buenas tardes, Verónica, la profesora Valdés y quien te habla te saluda. Muchas gracias por el contacto. Hola Manu, hola Silvia, ¿cómo están? Bueno, les digo a los oyentes que estamos con Verónica García Baleirón, ella es abogada, bueno, es la persona que yo les comenté antes de la Secretaría de Derechos Humanos, despedida por este infame gobierno, y además con el tema migrantes. Así que, bueno, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo va? Bien, acá con unos calores que... Bueno, está bravo, ¿eh? Está bravo, está bravo. Bueno, Bien, pero usted bien. tiene un patio precioso ahí. Ahí, así que si hay un poquito de viento, usted lo puede disfrutar. Estaba cortando el pasto, así que... Ah, bueno, cuente un poco su experiencia, Vero. ¿Cómo fue que empezaron con esto de la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Cuál es la importancia que tiene? Porque hay gente que dice que lleva los argumentos que tiene este gobierno. Sí. ¿Para qué sirven los derechos humanos, no? No. Porque empezaron con el gobierno de Macri a cuestionar, decían que era el curro de los derechos humanos. Sí. Que no eran 30.000 los desaparecidos, ¿no? Digamos, acá lo dijimos en el editorial, que es parte de una estrategia, ¿sí? Estos tipos montaron una estrategia. Sí, me parece que está bueno también hacer esa aclaración. Yo trabajé 17 años en la Secretaría y había trabajadores que tenían mayor antigüedad y que claramente con el macrismo vinieron con eslogan similar, con el curro de los derechos humanos y demás, pero la realidad, hubieron despidos, pero fueron muy pocos. Fue una época compleja, pero bueno, se luchó. Bueno, se acuerda que fue también lo del 2x1. Hubieron varias movilizaciones con respecto al tema de derechos humanos, lesa humanidad, pero con respecto a los trabajadores, hubieron varias luchas que llevamos adelante, pero no se compara con, o yo, por ejemplo, y hablando con varios compañeros, no nos imaginábamos este atropello y retroceso total. Digo, con el macrismo se pudo sostener tanto los puestos de trabajo de muchos compañeros como varias de las políticas en derechos humanos, ¿no? En diversas temáticas, ¿no? Porque derechos humanos es amplísimo y la Secretaría tiene diversas áreas, direcciones, coordinaciones y distintos trabajos que lleva adelante hace muchos años. Claramente la visibilidad que tienen los juicios de lesa humanidad, el tema migrantes, bueno, hay varias, las leyes reparatorias, los sitios de memoria, bueno, hay varias áreas que lleva el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Haroldo Conti, pero bueno, con el nuevo gobierno de Milei empezaron a avanzar en este cambio de paradigma total y desconocimiento de los derechos humanos, pero claramente este atropello no solo fue en lo discursivo, sino que claramente fue destruir toda política pública y acompañada de la destrucción total del Estado, ¿no? Particularmente de la Secretaría de Derechos Humanos, desmantelando todos los puestos de trabajo y áreas que llevan adelante. Y la última embestida, que no solo llevó puesto la Secretaría, sino también varios trabajadores del Ministerio de Justicia, fue el despido masivo de 2.500 trabajadores, que ello conlleva a áreas que quedaron totalmente despobladas y particularmente, ha tomado mucha relevancia el Centro Haroldo Conti, los espacios de memoria. El Rey Ceballos es uno de los que ha circulado en muchas redes sociales y demás, la situación de ese espacio de memoria, pero que también se replica en varios espacios a lo largo del país, ¿no? Porque también vemos lo que pasa en Capital, pero eso también se replica en todo lo que la Secretaría tiene como delegaciones o espacios en el resto del país. Así que, bueno, todas esas políticas públicas han quedado paralizadas o desmembradas y, bueno, y la mayoría de los trabajadores sin su puesto de trabajo, gente que tenía antigüedad de 20, 30, 25 años y, bueno, es muy dolorosa la situación, ¿no? Porque hay que sostener todo, que se pueda sostener la Secretaría, que los trabajadores sigan teniendo su puesto de trabajo, que además los traten de vagos, de ñoquis, de que no interesa. Ha sido muy fuerte poder sostener la lucha porque se sostenga esa política y además que también se sostenga los puestos de trabajo de los compañeros. En esta embestida no solo han despedido trabajadores, han despedido delegados sindicales y la verdad que los compañeros han puesto el cuerpo, la policía que está dentro de particularmente de la Exesma, ¿no? Todo muy, muy violento, muy macabro. Hay personas que fueron despedidas en este año de 3 a 4 veces, es un montón. Entonces entendemos que no solo buscan despedir, sino también esta cuestión psicológica, ¿no? De romper al ser humano, esta situación de inestabilidad. Ahora,
Permítame, Vero, ¿cómo es eso que la despidieron 3-4 veces? ¿Por qué no cuenta un poquito? No a mí en particular, sino a varios compañeros que sabemos que los despidieron, lo corán. Digo, claramente la reincorporación es gracias a la lucha y compromiso de los compañeros y delegados que han peleado para que esa persona recupere su trabajo, pero que claramente es macabro. Digo, que una persona sea despedida 3 veces es un montón, o sea, es un montón psicológicamente, mentalmente, digo, y para la familia, digo, ¿no? Atrás de cada trabajador hay una historia, hay una familia, no todos tienen redes de contención. Digo, esto claramente se amplía a cualquier trabajador, ¿no? Tanto del ámbito privado como público, pero bueno, que acá se exacerba en esto de que están destruyendo la Secretaría por completo. Claro, está quedando un área. Corríjame si yo estoy equivocado. Tengo entendido que han echado a funcionarios de la Secretaría, los vuelven a tomar, pero con un sueldo de 500, 600 mil pesos por mes y por 3 meses, ¿no? Y le dicen, bueno, de acá a 3 meses vemos qué pasa contigo, si no. Y el trabajador no tiene nada, tiene que agarrar, no. ¿Quién va a conseguir trabajo en esta situación? Lo que pasa es que bueno, hay una situación particular. El Ministerio de Justicia tiene los entes cooperadores que recaudan a través de los registros de automotor, y la mayoría de los trabajadores, tanto de la Secretaría como del Ministerio de Justicia y también del Ministerio de Seguridad, dependían de la contratación de ACARA. Entonces todo ese personal fue despedido y la propuesta despedido. Y además esto, ¿no? Con los aprietes que conlleva ese despido. No es que las personas fueron indemnizadas correctamente y que efectivamente se fueron con la indemnización completa, sino que hubo aprietes para que esas personas tomaran retiros voluntarios que claramente no se ajustan a la indemnización que correspondería si efectivamente esa persona fuera despedida. Y esta negociación o esta propuesta que ellos hacen, algo interesante supuestamente que le va a servir al trabajador, y claramente no le queda otra al trabajador de que agarrarlo, pero digo, no es la indemnización que corresponde. Y a algunos, porque además no es a todos, algunos les proponen un artículo 9, que bueno, es un tipo de contratación que tiene el Estado, pero con esta inestabilidad de que no corresponde indemnización, que es por un plazo corto, que además depende de que nuevamente te lo puedan renovar o no, y que además no solo ha afectado esto, digo, en estos últimos días le llegaron a muchos compañeros que tenían plantas transitorias de hace 20 años, estas también son las irregularidades del Estado, también el cese de su contratación. Esas personas claramente 20 años en transitorio tendrían que ya tener una planta permanente hace muchísimo tiempo, como todos los trabajadores que también estábamos en ACARA hace tantos años, pero bueno, que particularmente estos trabajadores sí están contratados por el Estado y que les ha llegado una notificación de que se rescinde su contratación, y a esos trabajadores por tener planta transitoria no les corresponde ninguna indemnización. Particularmente los del Ministerio de Justicia además cobraban un incentivo de su salario que en muchos casos era la mitad de su sueldo o más, y ese incentivo para las plantas transitorias o permanentes fue retirado. Entonces también, tanto las nuevas contrataciones con salario que rozan la indigencia con plantas transitorias y permanentes que también, digo, nadie puede vivir con 500 mil pesos. Digo, los alquileres se fueron por las nubes, ya sabemos la situación económica que vive el país, ningún trabajador, bueno, digo, sostener un trabajo de 8 horas con ese salario, con lo costoso que está el transporte, pero bueno, en muchos casos no les queda otra, porque también salir a buscar un laburo en este contexto es muy difícil, pero que bueno, que muchas de estas personas llegan totalmente destruidas por todo el maltrato que sufrieron todo este año y por todas estas manipulaciones de despidos sucesivos, y que además esto te toca a tu compañero, a tu amigo, te afecta a toda la situación, no solo la personal, sino la colectiva, ¿no? Claro. Esto digo, claramente la pelea es colectiva y pelear por cada despido, pero bueno, en este contexto ya no queda mucho más pelea. Valdés. Yo quería preguntarte qué es lo que pasa además, porque de alguna manera muy pausadamente los juicios contra los genocidas siguen, pero qué es lo que pasa con las cautelares que ponen los jueces contra la destrucción de los archivos, concretamente con lo que ha pasado con el archivo de la Armada, que habían anunciado que lo iban a destruir, a triturar, y un juez puso una medida cautelar. ¿Hay alguna garantía de alguien que esté vigilando que eso no se destruya? ¿Hay algún tipo de vigilancia? No solamente eso, también todo el material de los antropólogos forenses que está dentro de la Exesma también, al monumento que está al lado del Conti, y en fin, todo
todos estos lugares de la memoria, que también ha sido dada la orden judicial de preservarlos, ¿hay alguna garantía de que se puedan preservar o pueden ser desmantelados y que no pase nada? Desmantelados ya fueron, porque no tienen trabajadores, entonces son espacios donde van a quedar. Digo, los espacios de memoria es un espacio donde las personas pueden realizar las visitas guiadas, conocer cuáles son los hechos terribles que dieron en esos lugares. Se busca resignificar esos lugares. Y si esos lugares quedan cerrados, sin trabajadores, primero se deterioran porque además despiden a todas las personas que también sostenían en el lugar para el cuidado y la preservación. Lo mismo pasa en el Archivo Nacional. Claramente se apela a todas las medidas judiciales, pero claramente estamos dependiendo del Poder Judicial, que ya sabemos que no es muy amigo de pelear por muchos derechos. Entonces, bueno, apelamos a la buena voluntad de los jueces, porque también hay normativa que acompaña la creación de estos espacios, la normativa que acompaña el Archivo Nacional de la Memoria, pero entendemos que para estas personas no les interesa la ley, no les interesa el Estado, entonces nos queda solo la esperanza de que efectivamente cumplan con las medidas judiciales. ¿Recuerdan las medidas judiciales que había que entregar los alimentos? Hubieron 8 jueces que instaban a que se entregaran los alimentos y eso nunca ha pasado. Entonces, bueno, entendemos que hay mucho trabajo desde los compañeros, de las organizaciones sociales y políticas, de lograr sostener y cuidar y preservar estos espacios, más allá de las acciones judiciales pertinentes que se han realizado, pero que en todo caso, no en la mayoría de los casos no son favorables, o en algunas no se resguarda como tendría que resguardarse. Entonces estamos como muy limitados, ¿no? Me parece que se está visibilizando y resguardando más con la lucha de todos los compañeros. Digo, particularmente en Ceballos, que tengo compañeros muy cercanos y que yo trabajé ahí y que están haciendo un excelente trabajo los compañeros en resistir y que se preserve y que se pueda seguir transitando y mostrando el espacio, pero tampoco es la realidad de todos, así que es bastante desolador también esto, ¿no? Ahora, por último, necesito una reflexión de parte tuya, Berito, en tu doble condición, ¿no? de militante política y de este compromiso que vos tenés de vida con los derechos humanos y con los migrantes. ¿Cómo viste lo de la marcha del sábado? ¿Vos qué evaluación le ves, digamos, a futuro esto? Por un lado, te llena un poco el corazón, ¿no? Ver tanta gente movilizada. Yo venía bastante enojada, que creo que muchos, con las diversas movilizaciones, que a los pobres jubilados los reprimen, iba muy poca gente. Bueno, la marcha universitaria fue bastante numerosa, pero que venimos teniendo marchas muy como independientes, y el atropello está haciendo contra todos, ¿no? Si nosotros analizamos todos los colectivos que este gobierno ha atropellado, no ha quedado nadie por fuera, ¿no? Desde la iglesia, desde el colectivo LGTB, los migrantes, los jubilados, los pobres, o sea, no hay nada. Pero bueno, la gran mayoría de muchas de esas movilizaciones o luchas están bastante solas, solitarias, ¿no? Y claramente esta convocatoria, como vos decías, que inicialmente en la asamblea había bastante gente, pero no lo que fue este sábado, la realidad es un éxito de todo el colectivo y también gran acompañamiento de todas las organizaciones sociales, sindicales, la sociedad en su conjunto, los actores, la cultura, digo, que han salido de distintos ámbitos a poner como hasta acá, ¿no? Un límite. Pero bueno, entendemos que a este gobierno no les interesa nada. Siguen atropellando los derechos de toda la sociedad argentina. Digo, ha tomado relevancia internacional. Esto ha quedado en ridículo. Pero bueno, esperemos que, o sea, es importante la movilización, pero bueno, necesitamos que efectivamente haya otros cambios, ¿no? Como que efectivamente las consecuencias de esa movilización tengan un reparo con la sociedad. Digo, en esto, el fin de semana pasado incendiaron la casa de chicas, creo que en Cañuelas, la pareja de lesbianas que le incendiaron la casa. Digo, sabemos que esto ellos están dando una batalla cultural importante, no solo en los derechos humanos, en los juicios y en todo lo que llevaba la Secretaría, sino también en esto, ¿no? Contra el colectivo migrante, contra el colectivo LGTB, contra las mujeres, contra el femicidio. Digo, es muy grave. Y es importante que la sociedad salga a la calle, porque están viniendo por todo, por vos, por tu vecino, por tu amigo. Entonces me parece que sí, que tenemos que salir a la calle y poner un límite a este atropello terrible que estamos sufriendo como sociedad, a este retroceso enorme
en todas las políticas de género contra el colectivo y particularmente esto, ¿no? Con el odio que generan en otros. Exacto. Estamos hablando de vida, o sea, en esto las chicas estas por suerte sobrevivieron, pero digo, en esta escalada, ¿no? De odio, me parece que hay que poner un parate y esto me parece que en la sociedad tuvo un gran impacto. Claro, nosotros analizábamos que está claro, el fascismo en el mundo entero, ¿tá? Del 30 para acá, ¿no? Siempre necesitó en primera instancia un chivo expiatorio, ¿no? Y bueno, acá está lo que hizo este señor. Ahora, ya venía hablando antes del tema de esta ley del femicidio, ¿no? Ya venían haciendo una campaña. Sí. Ahora, son unos nabos porque las mujeres no son pocas, ¿no? Y yo creo que ahí trataron de corregir y arrancar para este colectivo que estábamos hablando, LGTB. Ahora bien, me parece, Vero, pero esta es una postura que tenemos con Silvia y que seguramente estamos equivocados, lo más seguro, ¿no? Es que esto que pasó el sábado también nos mostró, porque la gente misma lo hablaba sin conocerte, ¿no? Decir, che, ¿dónde están los dirigentes que no se sientan? ¿Qué nos pasa? ¿No? Mirá, está toda la gente acá, porque nos dimos cuenta que éramos muchos, ¿está? Sin saber lo que pasaba en Europa o en la región, porque eso nos enteramos a la noche, ¿no? O lo que estaba pasando en otras ciudades. En una ciudad en una provincia tan conservadora como Mendoza, fue impresionante la marcha. Estaban sorprendidos las chicas y los chicos de allí. Ahora bien, si a nosotros eso nos convoca, ¿qué pasa? Porque me parece que ha llegado el tiempo de decir, bueno, dejemos las cosas para otro día, esto que nos desune, y vamos por acá, ¿no? El tema fundamental es que la CGT por fin se desplegó tardíamente gracias a que Tati Almeida fue a pedirles y los conmovió. Discúlpeme, yo ahí no tengo ningún tipo de confianza. Perdóneme. Bueno, más allá de Tati, pero lo que logró, no tengo, está bien. que participaran. Bueno, yo no lo vi, pero bueno. Sí, había carteles. Bueno, había, está. Lo que pasa es que a mí cuando escuché inicialmente que las CGT se sumaban, me pareció genial, pero después, bueno, después de la reunión me informaron que iban a adherir a la marcha y después que cada sindicato resolviera. Y la realidad es que tendrían que haber estado como CGT, pero bueno, no sé qué más tiene que pasar en la sociedad, claro. Tiene que haber más muertos para que sí. Efectivamente salga todo el mundo y efectivamente la CGT haga un paro. Exacto. No, en eso no, estoy enojada con eso. O sea, me parece que todavía falta. Sí, tenemos que seguir peleando. Pero la realidad es que el cuerpo lo pone el pueblo. Entonces, la realidad es que para mí, como vos decías, todavía hay que hacer una crítica a ciertos dirigentes que no están a la altura de las consecuencias en lo que está pasando. Porque hay gente que la está pasando muy mal, muy mal. Más allá del relato de los trabajadores, hay otra gente que la está pasando muy, muy, muy mal. Y este atropello, como va contra todo, se invisibiliza toda esta crisis que está viviendo en los barrios, en todos lados, que no se ve. Se queda invisibilizado por estos discursos que claramente en los medios de comunicación salen a difundir, pero que después no se habla del día a día, ¿no? De lo que está pasando. Exacto. Berito, te agradecemos muchísimo la participación en el día de hoy. Seguramente vamos a estar en contacto porque esto es muy grave lo que está pasando en la República Argentina. Y bueno, un orgullo para nosotros que pueda estar al aire con nosotros. Muchas gracias. Yo me voy para nuestro pago. Bueno, me parece bien. ¿Cuántos días se va? 15. Me parece muy bien. Bueno, a la familia Correa ahí, a la cual usted pertenece, le mandamos un abrazo grande y que tengan un buen descanso. Me voy con los niños. Bueno, ahí está. Bueno, esos son Correa, ¿no? Esos son Correa. Beso grande, Berito. Beso grande a ustedes. Un besito. Chau, chau.